Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases. Bueno, hoy vamos a comentar respecto a los puentes con viga cajón. Obviamente más indicado es para puentes curvos, por acaso. Es el que el mejor desempeño que tiene es un puente cajón, ya sea de hormigón armado de pretensado. Pero el tema que ha sido usado aquí en América Latina, más que todo en Colombia, el mayor problema es la parte de la obra falsa. Ese es, digamos, el talón de Aquiles de este tipo de estructura. Bueno, como siempre vamos a ver con el método estándar, el LRFD, y también una comparación con un software del Bridge. Bueno, de aquí la parte de los componentes que tiene directamente, si fuera continuo, ahí vemos la pila, los estribos, en fin. Y de acuerdo a la esto, por cada vía se ponen los nervios que estamos viendo acá directamente. Si este correspondería a dos vías, a un puente de dos vías, por si acaso. Muy bien, aquí vamos a dimensionar con la norma ASTO estándar. Tenemos estas condiciones, la separación, en fin, todo ese tema. Bueno, simplemente es isostático de 26 metros. Obviamente este va desde los 15 a los 40 metros, funciona muy bien este tipo de puente. Obviamente se puede optimizar, si vale el término, con el tema de los elementos finitos. En todo caso, ese es el camino, si vale el término. Reitero que, obviamente, la tendencia actual no es tener tantos miembros, tantos nervios, básicamente, sino que, bueno, dependiendo del número de vías, normalmente son menores directamente. Que se puede, sí, sin duda alguna, como tenemos elementos finitos, en fin, todo ese tema, no sería ningún problema. Pero, de acuerdo a esto, reitero, por cada vía son dos nervios. En este caso estamos viendo un puente de dos vías, básicamente. Muy bien, aquí están las características de los materiales, en fin, todo ese tema. El asfalto, el módulo elástico. Obviamente hay un predimensionamiento. Aquí, bueno, le están dando para tres vías. Nuevamente, de acuerdo a la norma, si tenemos 26 metros de luz, a partir de esto unos 56, obviamente puede ser unos 60, 80, no hay inconveniente alguno, siempre es. Los nervios, bueno, exigen que sea mayor a 28 centímetros, en este caso 30, no hay inconveniente alguno. Separación de los nervios, obviamente es el ancho total hasta la parte de los postes, pasamanos, las aceras, en fin, todo ese tema. Y ahí tenemos que la separación es de 2,5. El libre, obviamente menos 30 centímetros, tenemos este valor de 2,20. Vamos a ver el detalle. Longitud del voladizo, obviamente, la separación y tenemos 1,25. Bueno, en la parte de la losa superior viene con esta ecuación.
Y tendríamos esto, reitero, es más común en los 18, acá en el medio 20 no está mal, pero obviamente es más costoso. Losa inferior, algo similar, 20 sí, en todo caso, porque es el que va a resistir. En este caso sí, estamos de acuerdo con este tema, ¿no? La separación que teníamos y obviamente entre 16. Entonces tenemos ahí el espesor de la losa inferior. La altura de los muros, en fin, este es simplemente la parte de la geometría. Tenemos la altura total menos el espesor de la ala superior, inferior, en fin, todo ese tema. Ancho total en la parte inferior para poder dimensionar, en fin, estamos viendo esto, es geometría, no vamos a dar mayor explicación. Ahí tenemos el detalle de la sección transversal. Diseño es la misma cosa que en las vigas de hormigón armado, vigas T, directamente. Es exactamente la misma cosa. La losa rodadura, los mismos parámetros, si vale el término, QL cuadrado entre 10, que es este, cuando tenemos nervios mayores a 3. Ahí tenemos, entonces, con todo ese tema, la parte del peso propio y también la parte de la rodadura. La carga viva, nuevamente, lo que se hizo en las vigas T, la misma situación. El impacto, bueno, está definido por esta ecuación, la separación, y obviamente no puede ser mayor a 30, 37. Tenemos entonces el momento último, es lo que estamos viendo. El acero de refuerzo son las mismas formulitas con la parte de los recubrimientos, en fin, todo ese tema. Acero positivo, de distribución. El negativo, por supuesto, que es algo similar. Y por temperatura, en definitiva. Ahí tenemos el armado. Ahora la losa en voladizo se repite, si vale, lo que hemos visto en vigas T. La misma cosa, directamente. Los parapetos, absolutamente todo. Ahí tenemos los valores de la cera, pasamano, bueno, todo lo que compone, ¿no? La carga viva, la misma cosa de la anterior que hemos visto, es a 0,30 de acuerdo a lo estipulado por la ASTO. En este caso, tenemos esta variación y tenemos el valor. Coincide, en este caso, el volado con donde vamos a tomar los momentos. Entonces 0, entonces tenemos ahí la formulita para la parte de la carga viva. Por choque lo mismo, este choque 750, por el brazo, en fin, todo ese tema tenemos, y hay el valor de la solicitación para el volado. La carga de impacto, nuevamente, es 0,30, el momento último, con todos los que hemos hablado. Entonces se empieza a dimensionar tomando en cuenta la parte de los recubrimientos, bueno, las fórmulas para la parte del hormigón, las que conocemos. Ahí tenemos el valor, acero de distribución, temperatura, ahí tenemos el armado, que reitero es una repetición, si vale el término, de las vigas de hormigón armado, vigas T. Aquí diseño de flexión, losa inferior, es el que va a resistir en definitiva. Obviamente tomamos en cuenta todos los pesos que entran, pasamanos, bueno, absolutamente todo. Ahí tenemos pasamanos, bordillos, aceras, rodadura, losa superior, nervios, losa inferior. Todo
Y obviamente, en este caso, simplemente entra todo esto, tenemos ese momento. La carga viva, utilizamos el teorema de Barrea. Ahí tenemos. Estipula por si acaso el factor de reducción. La carga vehicular, perdón, alguien creo que está. Ok, no hay problema. Muy bien. Entonces tenemos, obviamente, estipulado por la norma, que no hay inconveniente, número de carriles, la parte del impacto. Ahí tenemos el valor, mayoramos, por supuesto, la parte de la influencia del impacto, ¿no? La peatonal, de similar forma, tenemos los dos lados, izquierdo y derecho directamente, tenemos en cuenta y obviamente sumamos todas las partes de las incidencias y tenemos el momento de diseño. La cero principal, aquí tenemos la parte de la fórmula. Para encontrar el que va a aguantar es esto, en definitiva. Ahí vemos 780. La parte de los recubrimientos, en fin, todo ese tema. El acero mínimo, estipulado por la esto. El espaciamiento obedece esta fórmula y tenemos esta armadura. La de distribución, bueno, la formulita y tenemos los valores. Bueno, aquí nuevamente el nervio interior, más que todo es para la parte de la armadura en el centro directamente. Carga muerta, peso propio, rodadura, en fin, todo el tema. Carga vehicular, esto es para el corte. Tenemos los valores, el impacto. Los factores. El cortante, obviamente, la carga muerta y la viva. Ahí tenemos la condición. Como siempre, hacen intervenir, si vale el término, al concreto como parte del corte, pero reitero, la mayoría de las veces es preferible cubrirlo con estribos, más que todo en lugares sísmicos. No es aconsejable utilizar la resistencia del concreto porque viene un sismo y obviamente lo agrieta y ya no funciona, ¿no? Directamente, esa es la explicación por si acaso. Ahí tenemos entonces la parte de separación para estribos a 90 grados. Tenemos ahí. Entonces 12 cada 18. Relación del corte. Obviamente optimizando una mitad de la viga. Ahí tenemos la parte de los estribos. Muy bien. Este sí es nuevo, si vale el término, estipulado por la ASTO para la armadura. Lo que les decía, aquí está el nervio y obviamente requerimos de esta armadura. Y cómo se dimensiona es con esta fórmula. El D es la altura total y la armadura que tenemos es esa. Entonces, obviamente, a partir de lo que tenemos esta armadura, dividimos, por supuesto, y tenemos que 12 cada 16. Este es lo que decíamos. Aquí para esta parte, directamente.
Insisto, el que aguanta es esta armadura inferior. Y este es para la parte de evitar fisuraciones, en fin, todo ese tema. Pero obviamente un poco más fuerte, lo de que dice el Ashto, y encontramos esta armadura. Nervio exterior, de similar forma, tenemos ahí las cargas, la carga viva para la parte del corte, el impacto de similar forma, los factores de distribución, el cortante, bueno, repite definitivamente. En todo caso, yo les recuerdo de que obviamente esto es académico, pero normalmente en la parte de aplicación se utiliza el mayor, no se llega a diseñar los dos directamente por si acaso. Está bien para poder entender, en fin, todo ese tema, belleza, pero en forma aplicativa definitivamente no se utilizan los dos. Aquí nuevamente la fórmula para la armadura de piel, para la parte externa, por si acaso de ese nervio externo. Y tenemos, tal vez está más detallado, en los apoyos. Eso sería respecto al estándar. Bueno, aquí con el LRFD, ahí tenemos el tema de las fatigas, las características de los materiales. Bueno, es algo similar. Directamente no cambia. El astro estándar se está adoptando. De los nervios, sí, 25, 30, no hay problema. La separación. Entre la cara de los nervios, obviamente, menos 30, bueno, tenemos esa. El voladizo, obviamente, es toda la extensión. Y tenemos el valor. Espesor, reitero, en el medio muy posible que sea 18 y no 20 directamente. La lonza inferior es respecto a la separación entre 16 y tenemos ese espesor. La altura de los muros de los nervios, lo que queda dentro, obviamente es 1,40. El ancho total, obviamente, lo que entra, ¿no? Los 7,80. Es geometría, no vamos a descubrir absolutamente nada. Diseño de la losa, ahí tenemos carga muerta, en fin, carga viva, impacto. Y obviamente, ¿qué varía la parte de la tabla? Definitivamente. Tenemos la separación, momento positivo y momento negativo. Ahí tenemos ya estipulado por la parte de las normas y tenemos los valores. Tenemos el momento último, obviamente, con los factores de mayoración para carga muerta, la parte de la rodadura y finalmente para la parte de la carga viva vehicular. El acero de refuerzo es el mismo caso que el estándar. Obviamente son las mismas fórmulas, ahí tenemos. Acero mínimo es esta formulita. Y los valores, obviamente hemos utilizado 280. Y es el que estamos verificando con eso. El módulo resistente, la inercia, en fin, todo ese tema. Y la parte de verificar si ese momento es mayor a este, no hay ningún problema. El acero de distribución es bastante alto, lo bajan. Es la repetición, en definitiva, de lo que hemos visto de las vigas T. Ahí tenemos la parte del armado interior. El voladizo, la misma repetición.
Ahí tenemos todos los parámetros que intervienen en la carga muerta. Rodadura, en fin. La carga viva, nuevamente, reitero, la separación tenemos para el momento positivo y el momento negativo. El choque, por supuesto, que sí, a 25, esto está estipulado por la parte del ASTO. Tenemos esos valores. Y bueno, con eso se diseña la parte de los aceros. Ahí tenemos el acero de refuerzo, con el tema de recubrimiento, en fin, todo ese tema, obviamente es hormigón armado. El acero de distribución, temperatura es diferente a la fórmula que en el estándar, ¿no? Entonces ahí tenemos fit 10 cada 30. Ahí tenemos el armado. Bueno, la losa inferior, nuevamente se va a hacer el diseño de la losa inferior, que reitero, es el que resiste el puente. Ahí tenemos postes pasamanos, en fin, todo lo que interviene en la parte de, ya sea carga muerta, viva, en fin, todo eso entra, ¿no? En este caso simplemente apoyado, ese es el valor. Rodadura. El vehicular, obviamente, utilizamos teorema de Barré y tenemos los valores. Carga de carril. Aquí, por si acaso, como podríamos decir, este es para una vía, por si acaso. Ese valor. Obviamente, carga de carril es esa, la repartida, y otra es la parte puntual, ¿no? El impacto es 33, aquí no hay. Bueno, se hizo para un carril, 2 carriles, y el factor es simplemente 1. Ahí tenemos el impacto. También hablamos de la carga peatonal. Y diseñamos con todos los parámetros. Diseño flexión, entonces tenemos ahí los valores, los recubrimientos, en fin, todo ese tema. Bueno, hay una comprobación del ASTO que realmente cubre. El espaciamiento, bueno, la formulita que tenemos. El acero de distribución es el mismo, no cambia ni con el estándar, tampoco con el RFD. La armadura de distribución, el espaciamiento, la armadura área, bueno, las barras, la longitud y por supuesto con la parte de la cantidad, ¿no? Directamente. Ahí tenemos cada 18. Nervio interior, repetimos todas las cargas muertas, en fin, todo ese tema. Rodadura, la carga viva vehicular para la parte corte, ahí tenemos las fórmulas a las que obedece, por cada carril, por cada vía. El impacto 33%. Se hace la parte de momentos igual que con el ASTO estándar, y las fórmulas para un carril, para 2 carriles o mayor, portante último, obviamente obedece a los parámetros de mayoración. El diseño del corte es la repetición. Prácticamente es una reiteración de las vigas T. Simplemente aparecería la parte de la armadura en el nervio, básicamente, no es ninguna otra cosa. Ahí tenemos la parte de los estribos. Y lo que decíamos, el tema de la armadura de piel en definitiva, porque aguanta es la losa inferior. De similar forma,
la parte del nervio exterior. Es la misma viga P, algo similar. Ahí tenemos carga muerta, rodadura, bueno, todo lo que interviene. La carga viva, la carga de carril, haciendo las operaciones tenemos pero reitero, si es 0,8 obviamente entra, si es 0,6 menor a 0,6 no entra. Bueno, ahí tenemos la parte corte. Los factores de distribución, para un carril, para dos o más carriles, cortante, bueno, con la parte de los coeficientes de mayoración, nuevamente el concreto. Y lo que sobra, por supuesto, para cubrir con los estribos, ahí tenemos, si utilizaríamos acero de 12 milímetros, bueno, obedecemos a esa fórmula, y tenemos que es cada 18. El corte, ahí tenemos para los diferentes espacios, ¿no? Va disminuyendo. Armadura de piel, la fórmula que hemos comentado. Esto es de Lashto, por si acaso. El D es el total. El 76, obviamente que no varía, ¿no? Directamente. Ahí tenemos el detalle del armado. Muy bien. Esos son los dos métodos, pero como siempre comparamos, aquí está el manual, si vale el término, para la parte de hacer con el bridge. Aquí tenemos absolutamente todos los parámetros, cómo se define las vías, en fin, está todo el detalle, los materiales, sección transversal, los apoyos, bueno, tanto para el estándar como también para el RBD. Tienes dos opciones. Las cargas que intervienen, se puede, sí, ningún problema. Ahí tenemos. Ahí tenemos la carga peatonal, la rodadura. Ahí vemos el comando para ver. Estamos hablando de los estribos del puente. Bueno, son los detalles, ¿no? Definitivamente. Está el modelo ya. Con los parámetros que hemos mencionado. Carga peatonal, en fin, todo lo que compone, ¿no? Directamente. Ahí está todo. Obviamente, las combinaciones, ya sea para el estándar o para el RFD. Varía, por supuesto que varía. Ahí tenemos los valores. Y con un clic se puede, por si acaso, todo lo que dice esto con un clic en el bridge se tiene, por si acaso, no requiere, digamos, mayor complejidad. Ahí tenemos la parte de la solicitación y vemos los momentos por el método estándar. Obviamente, lo más importante siempre es ver este desplazamiento, por si acaso. Todos estamos dentro de lo que dice con el LRFD. Tenemos ahí la losa inferior. Para el estándar, para el LRFD, el cortante para los dos métodos, la viga exterior. Muy bien,
Aquí se hace una comparación, un porcentaje algo similar como nos salió para la parte de las vigas de hormigón armado. Muy bien. Mañana vamos a ver la parte de estribos. Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, mañana vemos estribos. La otra semana probablemente terminemos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, les agradezco su presencia. Nos volvemos a ver mañana para ver la parte que nos toca de los estribos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta luego, ingeniero.